Bueno, entonces Napoleón invade España. Esto hace que, si los reyes no están, nadie controle las colonias, ¿no? Entonces empieza la semana de mayo, que empieza a decidirse, bueno, ¿qué vamos a hacer si el rey no está? Se convoca el cabildo abierto, ¿no? Que era una reunión que no era popular porque solamente asistía gente que tenía plata. Pero una de las cuestiones era decidir qué hacemos. ¿Seguimos dependiendo de España o nos independizamos? Bueno, la cuestión es que a medida que pasa esa semana histórica, la semana de mayo, entonces se crea este gobierno que de alguna manera viene a suplir la autoridad del rey. Pero hasta 1815 van pasando cosas. ¿Por qué? Porque creamos un gobierno independiente, pero no declaramos la independencia. Entre medio tuvimos diferentes formas de gobierno. Tuvimos, por ejemplo, la Junta Grande. O sea, la primera junta se convierte en Junta Grande. ¿Por qué? Porque a esta junta se suman los diputados del interior, o sea, los de las provincias. O sea, la junta estaba en Buenos Aires, pero si nosotros queríamos crecer como país, teníamos que agregar a los demás. Después la Junta Grande se convierte en un triunvirato. Un triunvirato es una forma de gobierno que está ejercida por 3 personas. Hubo 2. El primero y el segundo. De esos 2, el que menos pensaba en la independencia era el primero. ¿Por qué? Porque no le interesaba mucho la pelea, teníamos que lograr reconocimiento. Por ejemplo, habíamos enviado misiones a Paraguay, ¿no? Para que se una la causa, pero Paraguay se independiza, o sea, nace como nación independiente. Y el ejército del norte estaba perdiendo, ahí estaba Belgrano, ¿no? Que estaba al frente, que él no era militar, era abogado, pero se hizo cargo del ejército del norte y estaba teniendo muchas derrotas. Pero cuando asume el segundo, en 1813, va a hacer una reunión. No sé si alguno recuerda qué pasó en 1813, que fue muy importante, que se tomaron ciertas medidas. Alguno no sé si llegó a leer. ¿Qué pasó en 1813? ¿Ninguno recuerda? Se había convocado la Asamblea del 13, o la Asamblea del año 13. Bien. En la Asamblea del año 13 se van a tomar ciertas medidas que de alguna manera van a romper, o van a, mejor dicho, van a poner cierta distancia con España. Por ejemplo, eliminar los símbolos de la realeza, ¿no? En los documentos. ¿Por qué? Porque si somos una nación independiente, ¿tenemos que seguir usando los sellos de España, por ejemplo? ¿O la cara del rey en las monedas? Si somos una nación independiente, ¿tenemos que seguir usando? No. Tenemos que tener una moneda propia, imágenes de patriotas propios. Exactamente, esa es una de las medidas que también se toma en la Asamblea del 13, la creación de una bandera, ¿no? No podemos pelear con una bandera amarilla y roja que está de España cuando tenemos que tener una bandera propia, que ahí es cuando nace la bandera celeste y blanca, la bandera, el escudo. Después también se eliminan los elementos de tortura. ¿Por qué? Porque la corona y la iglesia perseguían a todos aquellos que eran traidores a la patria española. Después también la libertad de vientres, que eso es una medida muy importante, que lo que hace es darle la libertad a los hijos de los esclavos. Es una medida un poco injusta, ¿por qué? Porque los hijos de los esclavos a partir de ese año son libres, pero los padres siguen siendo esclavos. Sin embargo, esta asamblea fracasa en 2 objetivos, que es el tema de la independencia y crear una constitución. La constitución, ustedes saben, es la carta máxima donde se regulan las leyes de un país. Esta constitución recién se va a sancionar en el 53, pero mientras tanto, acá adentro va a haber lío. Ahora, después de eso, para 1815, el rey de España sale de estar preso, porque Napoleón pierde, y ya empieza a haber una presión para que se declare la independencia.
No sé quiénes eran los que participaron del acto virtual, ¿se acuerdan? Para el 17 de agosto. ¿Quiénes habían participado? ¿O habían leído una parte? No sé si había alguien que había leído. ¿Se acuerdan del acto de San Martín? ¿No? ¿Ninguno de ustedes había participado? No. Bueno. Hay una parte que San Martín estaba presionando ya a la gente que se había reunido en el Congreso de Tucumán, que es la reunión que convoca el director supremo. Bueno, esa es la siguiente forma de gobierno que reemplaza al triunvirato, que es el directorio. Acá ya no son 3, sino que es 1. Y había reunido un congreso en Tucumán. La idea es que, bueno, ya teníamos que liberarnos de España. Ya pasaron 5 años. O sea, formamos un gobierno independiente, tenemos bandera propia, tenemos un himno nacional, pero no tenemos un país independiente. Bueno, ahí es cuando San Martín presiona, ¿no?, al representante de Mendoza, porque ahí es donde estaba organizando su ejército, que ya era hora de que nos independicemos. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a liberar a otros países si nuestro país todavía no es independiente? ¿No? O sea, él decía, ¿de qué sirve tener una bandera, tener un himno, si no nos podemos liberar del tirano que nos oprime? Finalmente, entonces, cuando él va detallando su plan de independencia, que era para liberar a toda América del Sur, ese mismo año, ¿no?, en 1816, ¿qué día de 1816? ¿Cuál es la otra fecha importante que recordamos acá en nuestro país? Ahí dijeron que la primera es el 25 de mayo. ¿Cómo? El 9 de julio, exactamente. El 9 de julio. Obviamente que acá también se denota un poco la falta de acuerdo que hay entre las provincias. O sea, si tardamos 6 años para independizarnos, el Congreso de Tucumán se había reunido en enero de ese año y la independencia se declaró en julio. O sea, 6 meses tardaron también. ¿Por qué? Porque había representantes que decían que la forma de gobierno tenía que ser una monarquía, ¿no? O sea, teníamos que tener una monarquía. ¿Qué es una monarquía? ¿Qué forma de gobierno es una monarquía? Cuando hay un rey una vez. Exactamente, o sea que nosotros adoptemos una forma de gobierno con un rey, y había otros que decían no, que hay que formar una república, que es la forma que tenían los franceses durante la revolución. La república, a diferencia de la monarquía, ¿qué tiene? O sea, ¿quién es el que gobierna en una república, por lo general? ¿Quién está al frente o el que representa a todo el país? ¿No? Nosotros somos una república. ¿Quién es nuestro máximo representante? El presidente. Exactamente. Y el presidente, a diferencia del rey, ¿cómo llega al poder? No sé si se acuerdan. ¿Cómo? Exactamente. Por medio de las elecciones. ¿Cómo se llama eso? Cuando el voto, cuando es el voto del pueblo, ¿no? Cuando el pueblo vota. Eso es un sistema, ¿no? Sí, pero empieza con D. Así por ahí se acuerdan de construcción de la ciudadanía. En griego significa gobierno del pueblo. ¿Se acuerdan? Democracia. Exactamente. La forma de gobierno republicana que proponían era esa, que la gente elija a su representante. En cambio, en una monarquía, ¿qué pasa? Cuando muere el rey, ¿quién asume? El hijo, exactamente, el príncipe, ¿no? El hijo, el primogénito o el hijo mayor, o si no está el hijo mayor, el que le sigue, ¿no? El segundo. Bien. Entonces, declaramos la independencia, pero ya empezamos con los problemas. No había acuerdo sobre cómo organizar el país. Si tenemos una monarquía, una república, y encima, dentro de los que querían la monarquía, había dos posturas. Una que, a ver, voy a poner acá, monarquía. Una que querían traer a un príncipe extranjero. Y después había otra propuesta que era la de Belgrano, que haya una monarquía, pero que el rey sea un descendiente de un inca. ¿Se acuerdan quiénes eran los incas? ¿No lo vieron en segundo eso? Sí. ¿Quiénes eran los incas?
pero los incas, más o menos, ¿se acuerdan quiénes eran los incas? ¿Y quiénes eran? ¿O qué hacían? ¿Dónde vivían? Había tres, los mayas, los incas y aztecas. Bueno, eso, mayas, aztecas e incas, ¿qué eran? Los llamados pueblos, ¿qué? Eran indígenas, ¿no? Eran los primeros pueblos antes de la llegada de Colón, por eso se llaman pueblos precolombinos. Acá en América del Sur estaban los incas, en el caso de México estaban los aztecas. Entonces Belgrano decía, está bien, podemos hacer una monarquía, pero estaría bueno que el que asuma sea el descendiente de esos príncipes incas. Obviamente a Belgrano se le rieron porque no se les iba a ocurrir a un grupo de criollos poner a un indio frente al gobierno, ¿no? Entonces esa postura, la de la monarquía, fracasa y la que se dispone es la de la república, que es el modelo que tenemos hasta ahora. Pero los problemas no quedan ahí. El Congreso que estaba en Tucumán, o sea, el Congreso que declara la independencia, se va a Buenos Aires. Y esto va a ser un problema. ¿Por qué? Porque las provincias del interior sospechaban de Buenos Aires. Buenos Aires siempre, digamos, como que quiso organizar todo. Esto lo puedo borrar, ¿no? Sí. Y ahí van a nacer como dos ideas políticas sobre cómo organizar el país. Por un lado van a estar los unitarios y por el otro los federales. Los unitarios estaban en Buenos Aires y los federales estaban en el interior, o sea, en el resto de las provincias. ¿Qué tenían en común los dos grupos? Que los dos querían república. O sea, que la forma de gobierno sea una república. La diferencia estaba en dónde iba a estar concentrado el poder, quién iba a tomar las decisiones para todo el país. En el caso de los unitarios, tenían una postura centralista. ¿Qué significa centralista? Que, bueno, está bien, vamos a designar gobernantes, vamos a designar diputados, pero ¿quién va a decidir quiénes son los que van a ocupar esos puestos? ¿Las provincias o Buenos Aires? Si la postura es centralista. No, si es centralista es Buenos Aires. O sea, Buenos Aires va a elegir, por ejemplo, al gobernador de Córdoba, va a elegir al gobernador de Entre Ríos. Eso hoy no pasa, porque cada provincia elige a su gobernante. Bueno, Buenos Aires tenía esa postura. Los federales eran más representativos. O sea, ellos sostenían que si bien hay un gobierno central, o una capital, ¿no? Como hoy en día, ¿cuál es la capital de la Argentina? La ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, reconocen que hay un gobierno central que está en la ciudad de Buenos Aires, pero que ese gobierno tiene que respetar a su vez los gobiernos provinciales, ¿no? O sea, que respete las autonomías. ¿Qué son autonomías? Bueno, la autonomía es la capacidad de cada división dentro del país de gobernarse a sí mismo, ¿no? O sea, si bien está el presidente, cada provincia a su vez va a tener un gobernante, ¿no? O sea, el gobernador de provincia, y a su vez, dentro de cada provincia, cada municipio tiene su intendente. Bien. Otra cosa que describe a los unitarios es que se acercan más a la aristocracia. ¿Qué significa que eran más cercanos a la aristocracia? ¿Qué es la aristocracia? No sé si alguna vez escucharon esa palabra. ¿Qué es? Tiene que ver con un grupo social. Si yo dijera que ustedes son de la aristocracia, ¿qué me dirían? ¿Que es cierto o que es mentira? Si yo perteneciera a la aristocracia, ¿con quiénes me relacionaría, por ejemplo?
o ustedes, por ejemplo, si fueran de la aristocracia, ¿con qué clase de gente se relacionarían? ¿Con cualquier persona? Porque es de la provincia. Y no tiene que ver tanto con la provincia, sino con algo más a nivel socioeconómico. Pensando en clases sociales, ¿no? La aristocracia, ¿con quiénes se vincula? ¿O con qué grupo social se relaciona? ¿Nunca escucharon hablar de esa palabra? La aristocracia se vincula con la clase alta. Los federales no, un poco más con lo popular quizás. O sea, sostenían la idea de que el progreso era para todo el pueblo, ¿no? Todos tenemos derecho a progresar. Voy a cerrar un poquito la puerta, sé que no debo, pero... Y había algo por lo que los dos estaban peleados. Había algo en común que los dos querían y que daba mucha plata en ese momento, que era el puerto de Buenos Aires. ¿Por qué el puerto? Porque el puerto es la principal entrada y salida de dinero. O sea, nosotros si vendemos productos, los exportamos al exterior por medio de los barcos. En esa época no existían los aviones, no existía el internet. Entonces, el puerto era un punto de discusión. ¿Por qué? Porque Buenos Aires decía que el puerto era de ellos. Y obviamente estaba facturando mucha plata. Y las provincias no, decían que el puerto tiene que ser nacional. ¿Qué quiere decir? Que la plata entra, pero se tiene que repartir entre todas las provincias. Hasta ahí vamos, ¿no? Bien. Toda esta discusión va a llevar a que en 1819, en ocasión de que el Congreso que estaba en Tucumán se vaya a Buenos Aires, sanciona una constitución. La Asamblea del 13 quería sancionar una constitución, pero ¿qué pasa? Esta constitución que se sancionó no era una constitución que representaba los ideales federales, sino que era una constitución unitaria. Si esa constitución es unitaria, ¿a cuál de los dos grupos del país va a beneficiar más? ¿Al interior o a Buenos Aires? A Buenos Aires, exactamente. Y aparte de eso, encima, va a beneficiar a la aristocracia. ¿Por qué? Porque una de las medidas de esa constitución era que en las elecciones, cuando se eligen representantes, el voto era censitario. ¿Qué significa que el voto es censitario? Que solamente puede votar a la gente que tenga un cierto nivel de propiedades o que tenga plata. Si por ejemplo la ley dice, bueno, tus ganancias no superan los 500.000 pesos, entonces no puede votar. O sea, que si el que era pobre o clase media no podía votar según esa constitución. ¿Esto qué hace? Esto hace que el interior se enoje, reaccione, y en 1820 las tropas de la provincia de Entre Ríos y de Santa Fe unen fuerzas para invadir Buenos Aires. En ese momento que estaba en Buenos Aires, le pide al ejército del norte, ¿no?, que estaba luchando por nuestra independencia, que baja a Buenos Aires para frenar a las provincias estas. Ellos se sublevan en una ciudad de Santa Fe que es Arequito, y el 1 de febrero de 1820 se produce la batalla de Cepeda. Como acá son dos provincias contra una, terminan ganando esas provincias, ¿no? O sea, las provincias del interior, que son Santa Fe y Buenos Aires, y el directorio como forma de gobierno desaparece. Y a partir de ese momento, las provincias, lejos de estar unidas entre sí, se separan y cada una adquiere su propia autonomía, ¿no? O sea, cada una se gobierna a sí misma, ya no respeta el poder de Buenos Aires, y ahí es cuando empieza un periodo de guerra civil entre Buenos Aires y el interior, o más bien entre los unitarios y los federales,
ya que había unitarios también en otras provincias, pero los mayores representantes eran los porteños. Así que bueno, teniendo en cuenta entonces toda esta explicación, ya pueden empezar con los ejercicios. Son 2:15. Entonces, repito de vuelta entonces lo de la aclaración del punto 2, ¿no? La aclaración se hace ¿por qué? Porque dentro de los proyectos de organizar el país había una facción que quería traer un rey o un príncipe de afuera. Nosotros dependíamos entonces ¿de qué país? De España. Si la idea era que queríamos independizarnos de España, ¿vamos a querer depender de otro país? No. Esa era una propuesta de algunos. Pero la mayoría de los provinciales, o sea, los del interior, ellos se oponen a eso y eligen la opción republicana. Por eso, unos días después que se declara la independencia, en el acta se aclara con la frase libres de España y de toda dominación extranjera, porque la idea es que, si vamos a ser libres de España, seamos libres de cualquier otro país que intente dominar estos suelos. Entonces, eso es la aclaración que se hace en el acta de independencia.